están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Como vieron ahí en esas primeras escenas, ya terminé de cerrar el piso de acá del lado del conductor. Ya le hicimos los cordones de soldadura completito. Volví a colocar la pieza esa que yo les dije que quería conservar. Y bueno, después realicé la unión entre ese pedazo de chapa y aquí le tuve que agregar un pedacito y aquí otro, porque bueno, acá ya tiene un cierto doblez, así que con esta chapa solamente no me va a poder. Y bueno, por el lado de afuera quedó una cosa así, parece original. Así que bueno, estos agujeritos habían quedado de cuando yo ya saqué los puntos de soldadura del soporte. Ya lo pinté con antióxidos y así ya queda preparado, porque ahora lo que tengo que hacer es pasar a colocar este soporte aquí en su lugar. Pero antes vamos a restaurarlo bien. Vamos a pasarle todo el cepillo de acero por dentro para quitar ese óxido. Le pasamos desoxidante fosfatizante, ¿sí? Para neutralizar por completo el óxido. Vamos a cortar más o menos por acá. Le reconstruimos este pedazo. Acá también va un pedacito más que le voy a estar reconstruyendo. Y bueno, también vamos a volver a construir el cajoncito para la tuerca esta que sujeta el tren delantero. Así que en un principio vamos a arrancar por restaurar este soporte. Quería aclarar nomás que no es tan fácil como ustedes lo ven en los videos, que yo corto el pedazo de chapa, lo coloco, sueldo, sino que detrás de cámara hay mucho tiempo de que estoy ahí midiendo a ver si encaja. Vuelvo a repasar el pedazo de chapa con el disco de desbaste, necesito comerle un poquito y así. Es bastante más complejo de lo que se ve en los videos, pero en fin, vamos a arrancar ya a trabajar. Muy bien, ya terminé de hacerle todos los cordones de soldadura al soporte este que estoy fabricando. Lastimosamente no se filmó nada porque, bueno, terminé de hacer los cordones y todo, y cuando venía acá al celular para darle stop y dejar de grabar, me di cuenta de que no estuve filmando, así que
no filmé absolutamente nada de eso, así que les debo. Bueno, ahora voy a darle con el disco de desbaste para sacar todos los cordones. También vamos a soldar por dentro, ¿sí? Vamos a repasar todo por dentro. Y voy a prolijar un poco las terminaciones, ¿no? Acá, por ejemplo, le voy a agregar un pedacito así, acá de chapa, para que después yo pueda hacer una terminación así acá redondeado. Vamos a redondear esta punta y acá también. Para darle una mejor terminación a la chapa, vamos a unir esto acá, unir acá. Y ahí vamos a pasar también a reconstruir este soporte. Después de reconstruir este soporte, le voy a pasar el cepillo de acero a todo. Y ahí vamos a ponerle desoxidante fosfatizante, pintamos y ya lo montamos. ¿Vieron cómo hago para fijar? Para hacer las pruebas, lo fijo con tornillitos Parker, ¿sí? Autoperforante, entonces eso me queda fijo. Es un poco más rápido que hacerle un punto de soldadura. Así vos podés montar y desmontar un poco más rápido que si le haces un punto de soldadura. Así que... Muy bien, ahí ya terminé de fabricar la puntera de la carrocería. Como vieron, restauré ya el cajoncito este,
le volví a colocar la respectiva tuerca, a la cual le terminé soldando una tuerca más del mismo paso, ¿no? Porque me parecía a mí que la tuerca que viene original tenía poco espesor, así que le agregué una tuerca más para aumentar la superficie de contacto. Así que esto ya está. Hicimos todos los cordones de soldadura por el lado de adentro también. Eso más que nada porque como yo por el lado de afuera le paso todo el disco flap, entonces para reforzar la soldadura también le hago todo el cordón por el lado de adentro. Bueno, y como ya vieron, acá ya está todo pintado con antióxido. Le hice algunas perforaciones más ahora para hacer la soldadura. Acá también le hice todas las perforaciones por aquí abajo. Ahora esto va acá, lo acomodamos bien, lo alineamos. Para que me quede fijo ahí, le voy a poner los tornillitos Parker en esos agujeritos que ya tengo marcados. Ahí le hago unos puntos de soldadura y una vez que ya queda firme, le termino soldando por completo en todos los agujeritos que marqué.
Muy bien, ya terminé de restaurar acá este último tramo de este travesaño. Como vieron, al igual que cuando restauramos aquella parte del larguero, pusimos unas planchuelas del lado de adentro para hacer una soldadura por puntos, y luego también todo el cordón alrededor, que lo termino desbastando, soldadura por puntos aquí contra esta parte de los zócalos. Bueno, también hice la restauración de este pedacito del piso, que bueno, también continúa aquí por el lado de adentro. Esta parte estaba medio picada. Aquí también restauramos este tramito, porque también todo esto que estaba en contacto se estaba oxidando todo. Lo hice así tipo parche, porque cuando reconstruí todo el piso, esta parte yo la mantuve porque no quería perder por completo la forma del piso ni la altura a la que va la butaca. Entonces, aparte de que esto estaba dentro de todo muy bien de chapa, era simplemente este pedacito, lo mantuve. Reconstruí todos los pisos como vieron, y entonces ahora solo restauré este pedacito que ya se estaba oxidando. Lo hicimos más o menos lo más parecido al original. Entre toda la parte que queda adentro ya está pintado con antióxido. Esta partecita ya está, hace un plegado hacia adentro. Luego va esto, que vendría a ser la continuación de lo que es todo el piso. También tiene su pliegue hacia adentro. A eso van ahí soldados por punto todo, y luego arriba iría todo el travesaño ese que va acá. Pero bueno, yo solo restauré la punta, que quedó bueno, una cosa así. Y esto va acá apoyado sobre todo lo que es el piso y soldado por puntos contra el zócalo. Y volvimos a soldar todo alrededor. Bueno, y como vieron, ya terminé de soldar todo el soporte de la puntera. Ahí están todos los puntos de soldadura, ya los desbasté. Esto quedó una cosa así, como verán. Ya están todos soldados, está bien soldado. Aquí tenemos el tornillo. El soporte la verdad quedó recontra bien. Estoy muy conforme con este resultado. Pero bueno, acá me surgió un tema, y es que no sé por qué tienen estos agujeros así de fábrica. No sé si en algún momento era para acceder acá a la tuerca esta y poder apretar el tren delantero. No sé, pero tiene el cajoncito ese, así que ahí es donde está mi duda. ¿Para qué está este agujero? Lo único que pasa con este agujero es permitir que entre agua. En realidad, como está todo pintado por dentro ahora, el agua no debería ser un gran problema. Se le hacen unos agujeritos de drenaje acá, y una vez que entra el agua, pasa de largo, eso se evapora y listo. El tema es que acá, con este agujero tan grande, y como el que tiene aquí también, ingresa tierra. Y cuando ingresa tierra, luego ingresa agua, eso se forma barro. Y eso sí es muy difícil o tarda muchísimo tiempo en secar. Y eso es lo que va a provocar que toda esta pieza se empiece a oxidar otra vez. Imagínense que es un bodoque, una masa de barro que está húmeda por muchísimo tiempo. Eso sí ya es medio complicado, así que yo estoy pensando, no ahora, pero después, cuando inclusive más adelante, ¿no? Cuando se haga el ensamblaje y todo eso del auto, fabricarle unas tapitas, ¿sí? Y sellarlo con silicona, algo así, una tapita de chapa. Y va acá sellado con silicona, cosa de que si, no sé por qué o para qué, se necesita abrir esto, después se hace palanca y se rompe la silicona y podemos acceder nuevamente. Pero estoy pensando en que hacerle unas tapitas para evitar que ingrese tanta cantidad de tierra, ¿no? Imagínense que se acumule tierra acá. Y lo mismo acá, voy a ver de fabricarle alguna tapita, así creo yo que evitaríamos un gran problema. Y bueno, la idea era poder terminar este video con toda la restauración de este lado del piso ya completa, pero me quedé sin gas, así que mandé a recargar. Voy a tener recién para la semana que viene. Así que como vieron, esta última soldadura la estuve haciendo con microalambre Flux Core. Y bueno, vieron que es, si lograron ver en las imágenes, es bastante más enchastroso, hace bastante más desastre, libera muchas proyecciones. Ahora queda bien, sí, pueden ver que está prolijito porque yo le pasé el disco de desbaste. Por acá también el disco de desbaste y bueno, la moladora recta con una fresa. Y ahí conseguimos emprolijar todo. Pero yo quería terminar este video haciendo todos los cordones, sí, para reforzar estos cortecitos que yo hice. Pero no quiero hacerlo con el microalambre Flux, porque como la idea es darle otra vez rigidez a la chapa, no quiero desbastar. Entonces, para que quede bien prolijo los cordones soldadura, voy a necesitar sí esperar a que me venga el tubo de gas y soldamos bien con microalambre común y con gas. De esa manera hacemos los cordones más prolijos.
El puente no lo voy a hacer todavía porque primero vamos a restaurar aquel lado del piso y ahí recién hacemos el puente y lo unimos a los dos lados. Y por aquí tengo unas varillitas que me preparé. Sí, estas son para soldar por aquí abajo del piso, ¿no? Para darle un poco de rigidez y tratar de compensar, ¿no?, los pliegues que no tenemos en estos pisos totalmente planos. Y bueno, ya ven, ya tenía todo preparado con pintura, pero no tengo soldadora con gas. Y el problema es que para soldar acá también, esto iría así y yo le haré unos cordones de soldadura, pero el micro alambre de flux core me va a hacer un desastre. En cambio con el otro voy a poder dejar prolijito y eso no hace falta desbastar. La idea es soldarle uno acá y el otro lado. De la misma manera lo haremos en la parte de atrás. Pero bueno, esto me quedó pendiente, quedará para el próximo video. No sé si les muestro nomás cómo queda o si le meto el proceso de esta soldadura también en el siguiente video. Es más, quiero saber si les interesa ver la restauración de los pisos del lado del acompañante también, porque básicamente va a ser lo mismo, ¿no? La idea va a ser reconstruir de la misma manera que hice acá, ¿sí? El panel delantero, el panel trasero y también todo el soporte que está acá atrás, así como lo hicimos de aquel lado. También va a ser recuperarlo, reconstruirlo para que quede bien. Obviamente que no va a ser exactamente igual el video porque hay partes que no están picadas ni oxidadas de la misma manera que del otro lado, pero básicamente va a ser lo mismo. Quiero saber su opinión, qué les parece, si quieren que haga un video de eso. Por supuesto que si lo hago detrás de cámara puedo trabajar mucho más rápido, puedo llegar a terminarlo antes. De todas maneras son varios días de trabajo que voy a estar sin generar contenido. O bueno, si quieren también filmo todo ese proceso y les comparto también la restauración de aquel lado. Los leo en sus comentarios, en función de lo que opine la mayoría voy a decidir qué hacer. Y bueno, por ahí también vi varios comentarios que dijeron que sería interesante colocarle sellador de carrocería a la soldadura. Por supuesto que sí. Después de aplicarle algún fondo o algo a la chapa, por supuesto que la idea es agregarle sellador de carrocería en todas las uniones de soldadura, justamente para evitar que el agua ingrese en esas zonas, porque si bien uno pinta, la pintura no llega a todos los recovecos, ¿sí?, de que tiene la soldadura, ¿viste?, en los cordones. Entonces, si le hacemos una capita, una pasada de sellador, evitamos que entre agua ahí, porque sí, al ser el agua ingresa por todos lados, al poder ingresar por ahí es un punto donde comienza el óxido en la carrocería. Entonces con el sellador estiramos muchísimo más la vida de la chapa. Así que bueno, después de pintar todo con fondo, ¿sí?, de realizar todo el trabajo de chapa y pintar todo con fondo, voy a estar sellando con sellador de carrocería todas las uniones de soldadura. Y creo que no tengo más nada para agregar. Espero que les haya gustado este video. La verdad que la reconstrucción de esta puntera me dejó muy conforme, quedó muy buena, rígida. Ya le pusimos un tornillo nuevo con... bueno, restauré la tuerca cuadrada esa y le agregué una tuerca más para que tenga más superficie de apoyo. Bueno, los voy dejando por acá. Denle like al video si les gustó, compártanlo con sus amigos. Si aún no están suscritos a mi canal, suscríbanse y recuerden que ya tengo activadas las membresías en mi canal de YouTube, en donde estoy subiendo siempre adelantos y spoileando algunas cosas que se vienen, ¿no?, en mi canal. Nos vemos la próxima, gente. Chau, chau.